La tercera vez que Jesús se manifiesta resucitado lo hace junto al lago de Tiberíades, otro le llaman el mar de Galilea. Este es un lago en el norte de Israel en donde Jesús y los discípulos llevaron a cabo gran parte de su ministerio. Allí estaba Capernaum, la ciudad de Pedro y Andrés. Junto a ellos estaban otros discípulos, en total eran 7. Lea el relato en Juan capítulo 21. Pedro está deprimido, había negado a su Señor 3 veces. Judas ya se había suicidado y tal parece que aunque Jesús ya se les había aparecido en Jerusalén, Pedro se había mantenido a la orilla, en su estado de ánimo caído. Quiso volver a su pueblo y allí están en Capernaum con sus amigos. En un momento se levanta y dice: voy a pescar. Cuando un amigo está deprimido y en medio de la noche se le ocurre subirse a un bote mar adentro, es obvio que sus amigos piensan: no hay que dejarlo solo, quizás qué tontería piensa hacer. De inmediato los otros 6 dicen: vamos contigo. El relato de Juan dice que no pescaron nada. ¿Por qué? Sencillamente porque no fueron a pescar, sino que fueron a acompañar a Pedro, que no tenía intención de pescar. Se dedicaron a tirar las redes sin entusiasmo, pero mayormente se pasaron la noche conversando. Al amanecer se presenta Jesús. No puedo dejar de mencionar aquí lo que tantas veces la Escritura nos dice, que la tristeza puede durar toda la noche, pero el gozo llega al amanecer. Jesús, el gozo de nuestro ser, desde la playa les pregunta si tienen algo de comer. Ayer en Jerusalén lo dejamos comiendo pescado asado con sus discípulos y hoy lo vemos pidiendo comida. Jesús les dice que lancen la red y pescan. Hasta los contaron, 153 peces. Es entonces que Juan le dice a Pedro, y se fijan cómo Pedro sigue siendo el centro de este relato: Pedro es el Señor. Pedro se lanza al agua y todos suponemos que quería llegar antes que la barca llegara donde Jesús. Tal parece que cambió de opinión después de un par de brazadas. Llegó la barca primero. ¿Por qué se los digo? Porque cuando Jesús dijo: traigan de lo que acaban de pescar, recién en ese momento, lean bien, Pedro salió del agua y sacó la red a tierra. Piensen en esto: Pedro en la barca se da cuenta que el Señor está en la playa. Impulsivo como él solo, se tira un piquero para ir donde él. Sin embargo, piensa: no soy digno, lo negué, no valgo nada. Y fue deteniendo su avance hasta que, parado con el agua hasta la cintura, deja que llegue el bote primero, se bajan sus compañeros, van donde Jesús, conversan con él, pero Pedro se queda cabizbajo en el agua, ocupado quizás en amarrar el bote, haciendo tiempo, quedándose al margen, hasta que Jesús pide que traigan los peces, y es entonces que Pedro sale del agua. Lo mismo que contigo y conmigo, Jesús respeta nuestro espacio, no nos invade, no nos obliga. Él sabe que Pedro necesita un proceso personal de reflexión antes de reconciliarse con el Señor. Jesús lo trata como a los demás, come junto con ellos, echan la talla, se ríen quizás, hacen recuerdos, y Pedro a la orilla medio tristón. Ustedes ya saben la historia que sigue. Si no la saben, sigan leyendo el último capítulo del Evangelio de Juan. Jesús invita a Pedro a dar un paseo a solas. Y es allí donde lo restaura preguntándole 3 veces: Pedro, ¿me amas? Borrón y cuenta nueva. Pedro es restaurado y se le encarga cuidar a los demás discípulos, los mismos que lo cuidaron a él en su depresión. Dios está contigo. Dios respeta tu espacio. Dios no te invade irrespetuosamente. Con su compasión y cariño te mira y te invita a dar un paseo. Allí, a solas con Él, lograrás comenzar a servir con pureza de vida y verdad. Oremos. Padre Todopoderoso, que entregaste a tu único Hijo para morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación, danos gracia para desechar la levadura de malicia e iniquidad, de tal modo que te sirvamos siempre con pureza de vida y verdad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.